Bienvenidos a Enlace Norteamérica. Es un gusto saludarlos desde Washington. En esta edición hablaremos de la incapacidad que tiene el Partido Demócrata de avanzar en su agenda política a causa de una división interna. Hablaremos de las promesas incumplidas del presidente Joe Biden con los hispanos y las consecuencias electorales que esto pueda traerle. Finalmente, les contaremos qué es el fentanilo, la poderosa y adictiva droga sintética que está empeorando la crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Joe Biden solo ha cumplido con 12 de las 100 promesas principales que hizo en campaña, según la página web PolitiFact. La incapacidad para ejecutar su agenda y resolver problemas coyunturales como la inflación, la situación migratoria, la retirada de Afganistán y la crisis en la cadena de suministro, entre otras, viene de una división interna de su partido. Los demócratas están divididos entre progresistas y moderados. Los primeros tienen una agenda mucho más redistributiva en la que el gobierno juega un rol más relevante y algunos incluso los tildan de socialistas. Los moderados son más de centro y apoyan medidas de libre mercado. El choque entre estas dos corrientes del partido ha dificultado el trabajo de Biden. Después de varios intentos y negociaciones internas, se aprobó el plan de infraestructura de 1,2 billones de dólares y el plan social que de 3,5 billones pasó a 1,75 billones de dólares. Una gran reducción en el presupuesto para la inversión social, educación, salud y cambio climático, entre otros, derivada de la falta de apoyo de senadores moderados como Joe Manchin y Kyrsten Sinema. Esta división e ineficacia le pasará factura en las próximas elecciones al Partido Demócrata, según lo indican recientes encuestas y predicciones de analistas políticos en Washington. La comunidad hispana en Estados Unidos representa el 19% del total de la población, según el último censo. A esta minoría, la más grande en Estados Unidos, por encima incluso de la afroamericana, Joe Biden le prometió en sus primeros 100 días de gobierno una reforma migratoria y revocar varias medidas hostiles de la administración de Trump contra el inmigrante. Hasta el momento, estas palabras no se han traducido en hechos. Aunque la retórica hacia el inmigrante sea menos ofensiva con Biden, en la práctica las medidas hostiles contra el inmigrante siguen en pie. Por ejemplo, el Título 42, un estatuto que impuso Trump, sigue permitiendo deportar a cualquier persona que sea considerada como riesgo de salud pública por la pandemia, medida que se usa como pretexto para expulsar a los extranjeros como se hacía antes. Biden está considerando renovar la medida de esperar en México que obliga a los inmigrantes a esperar en el sur de la frontera la decisión de asilo político. Tampoco ha cumplido o ha aclarado cómo va a lograr ofrecerles un camino a la ciudadanía a los cerca de 700,000 jóvenes soñadores que fueron traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran pequeños y también a los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Al respecto hablamos con Celina Benítez, americana salvadoreña y alcaldesa de Rainier, una pequeña ciudad en Maryland con alta concentración de centroamericanos. Entonces estamos diciendo que no se olviden de esta promesa. Nosotros lo elegimos, votamos y apoyamos para asegurarse que esto pueda pasar. Y estamos haciendo un recordatorio de que esto es lo que nosotros queremos como ciudadanos, pero también miembros de la comunidad. Entonces para nosotros es importante que esos pasos sigan siendo. Y si no lo hace, de la misma manera que somos amigables votando, también podemos votar a las personas fuera de oficina que no apoyen una reforma migratoria. Pero más allá del problema político en Washington, hay otras preocupaciones de salud pública en este país. Las muertes por sobredosis de drogas sintéticas han sobrepasado los 100,000 casos al año, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, una cifra récord que equivale a 273 personas muertas al día. 2/3 de estas muertes están asociadas al consumo del fentanilo, un potente opiáceo que producen y distribuyen legalmente empresas como Johnson & Johnson y Walmart, entre otras. El fentanilo es un opiáceo sintético entre 80 y 100 veces más potente que la morfina. Se receta normalmente como parche que se adhiere al cuerpo para reducir el dolor en pacientes con cáncer terminal. Pero como cualquier opiáceo recetado, además de ser altamente adictivo, el fentanilo
es muy fácil de producir y los vendedores de droga están mezclándolo con la heroína, metanfetaminas y otras drogas para reducir costos y generar efectos aún más fuertes. Mezcla que ha contribuido a la cifra récord de muertes por sobredosis y a la emergencia de salud pública decretada por el gobierno anterior de Donald Trump. Un problema de drogadicción mucho más grave que la cocaína y que logra pocos titulares de prensa a pesar de los graves efectos que está generando en la sociedad estadounidense. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Enlace Norteamérica desde Washington. Pueden enviarnos a nuestras redes sociales comentarios y sugerencias de temas que les gustaría exploremos en el programa. Los invito a seguir con la programación de France 24 en español. Hasta pronto.